Hola chicos, ¿cómo están? Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, profe. Hola, ¿qué tal chicos? ¿Todo tranquilo? Hola, profe, buenas tardes. ¿Qué tal? Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? ¿Todo tranquilo? Todo bien. Bueno, me alegro. Déjeme que voy a borrar esto. Buenas tardes, profe. Hola, ¿qué tal? ¿De qué lado? 7. ¿De este lado? Vamos a- No, Hace agua en la boca. ¿Se te hace con la boca? Te agarraste el más grande, ¿eh? No. ahí estamos. Vamos por acá. Vamos a ver por ahí. Ahí está. Bien. Ya tenemos pizarrón, vamos a esperar un cachitín. Hola, profe, buenas noches, buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Todo bien? ¿Todo bien? Bueno, me alegro. ¿Cómo la van llevando? ¿En la lucha? Bien, bien. Creo que más o menos estamos. Como las luces ahí. Buenísimo. Bien. Vamos con un chiquito. Hola, buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenísimo. Bien. Bajar el celu. Así tenemos. Ahí está. Muy bien. Bárbaro. Bueno, vamos con un chiquito. A ver cómo lo hago. Superar. Bien. Vamos a arrancar. Perfecto. Bueno, a ver. Nosotros habíamos terminado. Habíamos visto. Habíamos visto el tema de la cantidad de radiactividad, ¿sí? Vimos ya un paneo general de el puntapié inicial, digamos, de lo que es radiología, es entender un poquito digamos, aquel elemento minúsculo que de alguna manera parte todo, que es el átomo. Llegamos a ver el tema más o menos a grosso modo, ¿sí? La cantidad de protones, electrones y neutrones, porque de alguna manera necesitamos saber eso para después meterlo en lo que era el tema de isótopos, isóbaros e isótonos, porque juegan un papel importante en esa comparación de agruparlos y decir, bueno, este grupo, este conjunto son
isótopos, este grupo son isóbaros e isótonos, por esas pequeñas características que tenía cada uno. Después, bueno, empezamos a ver, digamos, el tema de la cantidad de reactividad, material reactivo, que había dos tipos de emisiones, partículas alfa y beta, que en la actividad 3 estuvimos viendo algo de eso, ¿está bien? Que existían dos tipos de partículas, alfa y beta, y que habíamos hablado que de alguna manera, también un poquito muy por arriba, habíamos visto el tema de cómo estaba conformado, el tema, el poder de penetración que tenía uno, que podía ser más peligroso, uno más peligroso, otro menos peligroso. Hicimos un cálculo, hicimos a lo último un cálculo utilizando dos procedimientos, ¿sí? El de cantidad de radiactividad, un poquito para ver en esta área el uso que se le da y para entender como radiólogo que hay elementos, digamos, que son isótopos radiactivos, que se utilizan para gran parte en el área que uno le compete, que es radiología, ¿está bien? Y para que vean el uso de, bueno, la parte de la medicina, el tema del cáncer, qué es lo que hacen estos isótopos radiactivos. Pero más allá de llamárselos isótopos radiactivos, uno vio más en profundidad qué es lo que manifestaban estos tipos de elementos radiactivos, ¿está bien? Que era la emisión de partículas alfa y beta. Partículas alfa y partículas beta. ¿Está bien? Habíamos dicho que las partículas alfa, ¿sí? Por el hecho de estar constituido por dos protones y dos neutrones, tenía muy poco, digamos, muy poco desplazamiento, ¿está bien? Era, por ser muy pesada, su poder de penetración era bajo, ¿está bien? O sea que si nosotros le poníamos alguna pared, digamos, un cartón, un papel, por decirlo así, algún elemento fino, podía llegar a frenarse este elemento, ¿está bien? Lo vemos muy por arriba, una característica muy común para darle cierre a lo que podía, el poder que podía tener una partícula alfa. Después hemos visto el tema de la partícula beta, que es la que estaba formada por un electrón, que este electrón sí era más veloz, cuando salía emitido tenía una velocidad que era mucho más alta que esta, y que su poder de penetración era un poco mayor, ¿sí? Y si de alguna manera, por ejemplo, esta placa, vamos a hacer de cartón, de papel, que podía hacer frenar a estas partículas alfa, cuando en el mismo escenario, si pasaba una partícula beta, podía llegar a atravesar ese cuerpo, esa figura, ¿sí? Y hasta si estaba, digamos, en un cuerpo, digamos, en un organismo, podía entrar un par de centímetros, ¿sí? Adentro de ese organismo. Llámese mano, ¿sí? La piel, ¿está bien? O sea que esta, si es en cuanto a peligrosidad, de las dos, la que es más peligrosa esta porque tiene más poder de penetración y que puede generar algún tipo de riesgo, ¿está bien? Después hicimos de esto, una vez que entendimos qué significaba cantidad de radiactividad, que era emisión de partículas alfa y beta, tratamos de alguna manera, cuantificarlas a través de una fórmula, ¿sí? Que utilizamos una exponencial, ¿está bien? Una exponencial que nos determinaba la cantidad de radiactividad partiendo a partir de una cantidad de material radiactivo, una cierta cantidad, ¿sí? Medido en Curie, y que dependía de la vida media que tenía ese material radiactivo, ¿sí? Llamándose vida media a aquel elemento que, pasado cierto tiempo, su cantidad de reactividad disminuía a la mitad.
y teniendo en cuenta el tiempo al que yo quisiese calcular la cantidad de reactividad que me quedaría, es que usamos esta fórmula, que esta fue en la actividad 4. ¿Está bien? Este es el valor, digamos, porque esto sale, digamos, otra vez un gráfico, y esta es la fórmula exacta donde te daría la cantidad de radiactividad. Después, ¿qué es lo que quisimos hacer? Buscamos como una segunda alternativa, una segunda opción, que fue en la actividad 5, lo que se trató de plasmar en la actividad 5, que fue de utilizar esos dos ejercicios que estaban en la actividad 4 como punto 2A y 2B, hacerlos en la actividad 5, pero a través de la última opción que vimos la clase pasada, que era de hacer un cuadro, que hacíamos un cuadro donde poníamos la cantidad de días y la cantidad de Curie que nos iban quedando. Después el segundo punto era ver según en qué día me pedían qué cantidad de radiactividad tendría, y es como que yo tenía que hacer ahí después una reglita de 3 simple como tercer paso, una regla de 3, y este era el paso 3. El paso 4 era la resta, una resta que decía, bueno, el parámetro, si me da este valor, perdón, primero fue el cuadro. El segundo, ¿qué era? Buscar de alguna manera dónde está ubicada la cantidad de reactividad que me piden, y ver los parámetros superiores y los parámetros inferiores que yo sí tenía esos márgenes, y ver qué cantidad de distancia de días tengo entre esos dos valores y qué cantidad de Curie hay entre ese día superior y ese punto inferior. De ahí yo hacía una división, de donde de esa división salía la cantidad de Curie que iba perdiendo a razón de cada día. ¿Sí? Si la vida media eran días del elemento. ¿Sí? Cantidad de Curie por día. Entonces, ¿qué usamos? Después del tercer paso usamos la regla de 3 simple, que era usar este parámetro de referencia, y decir, bueno, si en un día, ¿sí? Voy perdiendo cierta cantidad de Curie, a razón de tantos días, que era el día que a mí me interesaba y que el ejercicio me estaba pidiendo, X, entonces yo buscaba esa cantidad de Curie, ¿sí? En el día que me estaban solicitando. Y después, ¿qué hacía? El cuarto punto era una resta, es decir, bueno, de ese valor de Curie, ¿qué le restaba? Este valor que yo había obtenido a través de la regla de 3 simple, y podía obtener finalmente el valor de Curie que iba a tener en esos días que me solicitaba el ejercicio. ¿Qué es lo que se trató de hacer? Aunque parezca mucho más muy vago o mucho más largo con respecto a esto, porque uno ya vi que con esta fórmula se pusieron ducho y la calcularon y bien. ¿Por qué el profesor me da una opción y más larga? Bueno, son dos alternativas, ¿está bien? Y un poco para que comparen, se podríamos llamarlo método de aproximación, si ustedes quieren. Este es el método exacto. Pero fíjense, la idea es que ustedes hagan la actividad 5 y que ustedes después puedan hacer el cruce de información entre el resultado que obtuvieron de la actividad 4 y la 5, y que vean que es muy poquito la diferencia. También no es mucho. ¿Está? O sea que esto, digamos, si no es mucho, lo podríamos, digamos, interpretar como que es válido este método en el momento si uno se encuentra en un escenario o en un momento que no se acuerda memorialmente la fórmula. ¿Está bien? Entonces uno ya sabe que uno lo puede hacer un poquito más largo, pero utilizando esta metodología. ¿Está? Entonces, como que, de alguna manera, hasta acá, por decirlo así, en esta etapa, nos metimos un poquito con el tema de isótopos radiactivos, en qué consistía, qué emitían, ¿sí? Y un poquito para calcular la cantidad de reactividad. Quizás ahora, lo que vamos a ver hoy, pareciese como que, bueno, pues no tuviese enganche con esto, porque uno siempre quisiese seguir la clase que, digamos, que sucede después, que es posterior, tener un enganche de lo que uno vio en la clase anterior como para ir
¿sí? Evolucionando sobre escalón a escalón. Pero debido a la cantidad de conceptos, uno tiene que hacer como ciertos recortes y decir, bueno, hasta acá me parece que el alumno está bien, que haya entendido o haya aprendido más o menos lo que tiene que ver con radiactividad. Pero ahora, bueno, vamos a meterlos en algo lindo que tiene que ver con apuntando, ¿no?, al otro elemento importante, que es el tema del rayo X, que es lo que va a venir después, que a ustedes les interesa como técnicos radiólogos. Entonces es aquí donde ahora vamos a tener que meternos a entender un poquito lo que significa onda electromagnética. ¿Está bien? Entonces el tema que vamos a tratar de abordar hoy es el que tiene que ver con onda electromagnética. Acá es como que dijimos, bueno, hasta acá llegamos con esta parte, ahora vamos a avanzar con tratar de entender lo que tiene que ver con onda electromagnética. Entonces, vamos a ver onda electromagnética. Bien. Ondas electromagnéticas. Todo tipo de onda ustedes habrán escuchado. Cuando uno habla de electromagnetismo, uno tiene que ver con algo de decir, bueno, es algo eléctrico-magnético, es un elemento eléctrico-magnético. Las emisiones de radio, por ejemplo, de una emisora hasta la llegada de una radio de un vehículo o donde esté, son perturbaciones de alguna manera, ¿sí?, que se desplazan en el medio, en determinado medio donde se encuentren. Por ejemplo, si ustedes tienen una piedra en un agua estancada, usted va a ver que a partir del impacto se generan círculos que se van cada vez expandiendo hasta chocar a la orillita de, no sé, de un charco, si ustedes tienen. ¿Está bien? Eso se podría traducir como que es una onda, ¿sí? Es una perturbación. Nada más que la perturbación esa generó un anillo que se va abriendo y va chocando contra las paredes, digamos, de la orilla del charco, por decirlo así, y se está manifestando en ese medio, o sea, en ese caso sería en el agua. ¿Está? Cuando uno emite un sonido para que otra persona me escuche, ¿sí?, yo estoy generando una perturbación en el aire. ¿Está bien? ¿Qué significa perturbación? Esta emisión, digamos, de alguna manera de mi sonido, provoca las moléculas del aire que empiecen a vibrar, ¿sí? Y esa vibración se traduce de una a otra molécula en el aire hasta que llega hasta los tímpanos, digamos, hasta el oído de la otra persona, que sería la que escucha, y genera en la parte del tímpano una transducción, que sería convertir esa vibración sonora, ¿sí?, en manifestaciones nerviosas que después a través de esos nervios van a llegar hasta la parte central del cerebro, que le va a determinar como que ha llegado un sonido, digamos, a escucharse. ¿Está bien? Claro que en el agua, por ejemplo, en ese medio, uno va a tener una forma de manifestarse. En el aire se va a manifestar de otra manera, porque se va a manifestar en todas direcciones. En el agua, bueno, va a copiar, digamos, la superficie del agua. ¿Está bien? Entonces, cuando hablamos de ondas, estamos hablando de ondas, decimos que es una perturbación. Una perturbación. ¿Está bien? Una perturbación en un medio, en un determinado medio. En un determinado medio. ¿Sí? Cuando hablo de medio, ya me sé lo que yo le decía, el tema de agua, aire, ¿sí? Ejemplos en ese sentido, ¿está bien? ¿Qué más? Cuando hablamos de, bueno, le hablaba de ondas de radio, ondas electromagnéticas, entonces tienen que ver con esto. Nosotros vamos a ver
algo de ondas electromagnéticas de esta manera, ver sus componentes. ¿Por qué? Porque justamente cuando llegue el momento de hablar lo que es el rayo X y su desplazamiento, está dentro de lo que es una onda electromagnética, ¿sí? Entonces, para poder abordar justamente a lo que nosotros queremos, nosotros tenemos que hacer una introducción de este concepto, de lo que es onda electromagnética. Pero para poder entenderlo, obviamente, vamos a hacer como el tipo de cantidad de reactividad. Vamos a meternos un poquito y ver a ver qué emite, qué hace, ¿sí? En este caso, la onda electromagnética, vamos a ver cuáles son sus componentes, ¿sí? Cuáles son sus características, qué es una onda, cómo está constituida, ¿sí? Y vamos a ver un par de términos, ¿está bien? Que vamos a tratar de explicarlos de la mejor manera posible para que ustedes lo entiendan. Entonces partimos que una onda es una perturbación en un determinado medio. Ya les di el ejemplo de lo que podía ser en el agua, ¿sí? Que genera una perturbación en forma de anillos que se van del elemento que cayó en el agua, se van alejando y que van chocando, digamos, en las orillas del charco o la orilla de un lago, por decirlo así. Así que bueno. Pero para antes de abordar algo que es frío y abstracto, como lo que va a ser la onda electromagnética, vamos a hacer algo paralelo, un juego paralelo, de hacer un símil, ¿sí? Con algo donde uno estamos más, digamos, tenemos más entendido el tema. Entonces, vamos a suponer que nosotros tenemos visto de arriba como si fuera un estadio de fútbol. ¿Está bien? Un estadio de fútbol, ¿sí? Acá está la cancha, ¿sí? Imagínense que todo esto está todo esto acá, ¿sí? Ahí están las tribunas. ¿Está bien? Entonces lo que vamos a tratar de abordar es el concepto de periodo. ¿Está bien? Uno de los elementos que nosotros debemos aprender es el concepto de periodo, para entender cuando hablamos en la jerga de ondas electromagnéticas, porque esto es una de las partes, una de las características que es importante al momento de ver cualquier tipo de onda. Entonces vamos a suponer que en esta cancha, como se habrá visto en un momento cuando había tribuna, había gente, que cuando el partido estaba medio aburrido hacían, digamos, el tema de la ola, ¿sí? Se levantaba la gente, ¿sí? Y empezaban a hacer así hasta dar toda la vuelta. Vamos a imaginar que en este sector, las tribunas que están acá, empiezan como punto de partida. ¿Está bien? Entonces toda esta gente empieza a levantarse, toda esta gente empieza a estar parada, mientras esta se sienta, empieza a levantarse, hasta que pega toda una vuelta. Cuando llega el momento de acercarse al punto de partida, estas personas otra vez vuelven a levantarse. ¿Está bien? Entonces, ¿qué tiene que ver con periodo? ¿Qué tiene que ver con periodo cuando uno hable de periodo? Tiene que ver con el tiempo, ¿sí? Es el tiempo, el periodo va a ser el tiempo que tarda. En este caso, el tiempo que tarda, en este caso, la ola en dar una vuelta, ¿sí? Hasta que, el tiempo que tarda la ola hasta que haga que esa persona que se levantó por primera vez se tenga que volver a levantar de vuelta, ¿se entiende? Entonces, ese tiempo que tarda entre la persona que llegue, pega la vuelta y estas personas tengan que volver a levantarse, se va a llamar periodo. Es el tiempo que tarda entonces, y ahí se me está por cortar, el tiempo que tarda la ola en dar una vuelta. ¿Sí? Ahí sí. En dar una vuelta. ¿Estamos? Ahora seguimos. Me quedó un minuto, pero ya se borra. Salimos y volvemos a entrar. ¿Vamos, muchachos? Listo, profe. Listo, profe. Vamos.